Un regalo hermoso de Dios para nuestras vidas es la familia. Dios instituyó a la familia con el único propósito de que todos fuéramos bendecidos. La familia es un hermoso regalo de Dios para nosotros. Algunos podrán pensar, ¿la familia bendición? Tan solo pasa 5 minutos en mi casa, ¿será de bendición? Si su idea era bendecirnos, ¿por qué existen tantas familias disfuncionales, llenas de problemas? ¿Habrá alguna solución para mejorar radicalmente las cosas en nuestras familias? Continuamos con la serie Los grandes héroes de la fe, con el tema número 21, que se titula El secreto para una familia feliz. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, verso 16, que toda la Escritura, vean qué hermoso, toda la Escritura es inspirada por Dios, proviene del corazón del único Dios verdadero y nos es útil. ¿Para qué nos sirve el introducirnos en la palabra de Dios? Es útil para enseñarte muchas cosas. Las historias que podemos estudiar en el Antiguo Testamento, las podemos ver, síganme por favor, todas las historias escritas en el Antiguo Testamento, las podemos ver como un espejo que nos permite mirarnos a nosotros mismos y así poder encontrar valiosas lecciones para nuestras vidas. Hoy vamos a platicar de una historia hermosa que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5, la historia de Barak y Débora. Vean qué hermoso, cómo a través de las historias que están escritas en el Antiguo Testamento podemos encontrar valiosas lecciones para nuestras vidas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos muchas cosas. Lección número 1. Ustedes después lo pueden estudiar en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Pero ¿qué lecciones podemos sacar de esta hermosa historia? Lección 1. Siempre que Israel hacía lo malo, otra vez, siempre que Israel hacía lo malo, Dios les entregaba a sus enemigos. Me acompaña por favor a Hebreos capítulo 12. Voy a leerles el verso 5 y el verso 6. Hebreos 12 del 5 al 6. Siempre que Israel, que representa al pueblo de Dios, ¿quiénes son pueblo de Dios? Somos familia de Dios gracias a Cristo. A la fe en Jesucristo, Dios nos perdona, Dios restaura nuestro corazón y Dios nos hace familia espiritual. Siempre que Israel hacía lo malo, Dios los entregaba a sus enemigos. ¿Saben por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas? Siempre es por amor. Dios quiere hablar a lo más profundo de tu corazón. Dios quiere sensibilizarlo. Dios quiere enternecerlo. Dios quiere que veas la vida desde otra perspectiva. Por eso Dios, para sus hijos, Dios permite que entremos en situaciones difíciles, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Hebreos 12, del 5 al 6, dice: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No debes de olvidar esto. Vean lo que dice el verso 5. Hijo mío, hija mía, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vean el verso siguiente. Porque el Señor al que ama disciplina,
y azota, vean esta frase, y azoto a todo aquel que recibe por hijo. Así pasó con el pueblo de Israel en la época de los jueces. En la historia de Débora y Barak, Israel fue oprimido durante 20 años. Problemas en las familias, en las finanzas, en los matrimonios, con los hijos, enfermedades, etc. Oprimidos durante 20 años. Dios no te manda las cosas. Dios permite ciertas situaciones que enfrentas en tu vida para sacar lo mejor de ti. Algo que puede representar muy bien, para que nos quede claro, ¿qué era lo que pasaba en la época de los jueces? Dios levantó poderosos libertadores como Moisés y como Josué. Y antes de levantar al primer rey sobre todo Israel, sobre toda Judá, hubo un tiempo donde el pueblo era gobernado, era protegido, era dirigido por jueces. Hombres que Dios levantaba en su representación para liberar al pueblo de la esclavitud, de la opresión de sus enemigos. Este versículo ejemplifica muy bien lo que pasaba con el antiguo Israel en ese tiempo. Jueces 17, verso 6. Yo se los leo. En aquellos días que no había rey en Israel, vean lo que pasaba con el pueblo. En aquellos días en que no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es que eran entregados a sus enemigos, porque no tenían a Dios en primer lugar en su corazón. Si no reconoces a Dios como rey, porque muchos reconocen a Dios como Salvador. Gracias a la fe en Jesucristo, Dios nos salva, nos perdona todos los pecados. Pero pocos lo reconocen como Señor, como Rey. Dios quiere gobernar en tu corazón. Para que Dios gobierne, tú tienes que tomar la decisión de vivir de acuerdo a su palabra. Si no reconoces a Dios como Rey, acabarás teniendo muchos problemas y frustraciones. El pueblo, al hacer a un lado a Dios, acabó sometido por sus enemigos, llenos de idolatría. El pueblo sí creía en Dios, pero no lo obedecía como Señor en su vida. Se mezclaban con las demás naciones, hacían todo copiando a estas naciones que no conocían a Dios. Vean qué interesante esta lección. Dios nos habla que puedes tener muchos problemas en la vida si no pones a Dios en primer lugar en tu corazón. Lección número 2. Con Dios, y lo pueden checar en esta hermosa historia en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Con Dios siempre tendrás la victoria asegurada. Siempre. Cuando ellos hacían a un lado a Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Pero también podemos aprender que en Dios tendremos siempre la victoria. Piensa, ellos tenían el problema con el ejército de Canaán, 900 carros con cuchillas de hierro. ¿Qué podía hacer el pueblo de Israel ante este ejército? 900 carros herrados con cuchillas de hierro, mejor dicho. ¿Qué podían hacer con lanzas y espadas? Pero Dios, escúchame bien, no importa el problema que estés atravesando en tu vida, atravesando en tu vida, con Dios puedes tener la victoria. Dice el canto, porque hay un canto de victoria de Débora y Barak, está justamente en el capítulo 5 de Jueces, que los barrió. Vean, ¿qué podían hacer ante estos carros? Dios te da la victoria. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y dice Jueces 5, verso 21, los barrió el torrente de Sisón.
En base a este precioso canto, parece ser que una fuerte tormenta hizo crecer el arroyo de Cisón, convirtiéndolo en peligrosos torrentes, provocando que los carros del ejército enemigo quedaran atascados en el lodo, en el barro. Dios les dio la victoria. La principal arma del ejército enemigo se convirtió, gracias a Dios, en su debilidad. ¿Qué enseñanza nos muestra el Señor con esto? Puede haber situaciones difíciles que estés atravesando en tu vida, pero con Dios tendrás siempre la victoria asegurada. Pero tienes que establecer a Dios como Rey en tu corazón, hacer lo que Dios dice. En el Salmo 56, verso 4, vean qué hermoso. Así escribió el salmista: en Dios alabaré su palabra. David tenía, cuando escribió este salmo, problemas con otros enemigos, con los filisteos. Pero él conocía muy bien el poder que hay en la palabra de Dios. Tienes problemas graves, fuertes en tu vida, sumérgete, estudia a profundidad, que la palabra de Dios pueda hacerse carne en tu corazón. Vas a obtener fortaleza. La palabra de Dios está viva, es poder de Dios que puede impulsarte para llegar a obtener la victoria. El salmista escribió: en Dios alabaré su palabra. Reconocía el poder que había en la palabra de Dios. En Dios he confiado. Y si Dios está con nosotros, ¿qué podrá hacernos el hombre? El problema que tenían en Israel, 900 carros con cuchillas de hierro, imposible ante nuestros ojos físicos, pero Dios de manera milagrosa les dio la victoria. ¿Saben por qué Dios en aquel tiempo les dio la victoria absoluta contra sus enemigos? ¿No quieres tener victoria en tu vida? ¿No quieres que tu familia sea una familia llena de bendición, llena de paz, llena de gozo, de felicidad completa, perfecta, muy de Dios, muy de su Espíritu? Vamos a platicar la lección número 3. Ahí está la clave. ¿Me acompañan por favor a Jueces, capítulo 4? Vamos a leer del 4 al 7. Ellos decidieron olvidarse de Dios, empezaban a hacer lo malo y venían los problemas. Sí creemos en Dios, pero no lo tenemos en primer lugar en el corazón. Y venían sus enemigos, acababan con todo. Pero el pueblo clamaba a Dios, Dios que nos ama con todo el corazón. Y Dios levantaba respuesta. Vean qué era lo que pasaba en aquel tiempo en Israel. Verso 4, estoy en Jueces capítulo 4, vamos a leer del 4 al 7. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Una mujer de Dios gobernaba en Israel y acostumbraba sentarse, verso siguiente, bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella gobernaba, no era el diseño perfecto de Dios. Por eso, como ustedes pueden leer antes de estos versículos que estamos platicando, el pueblo estaba oprimido. La mujer, Débora, estaba como gobernando a Israel y era de mucha bendición para el pueblo, pero no era el diseño perfecto de Dios para ellos. Por eso, en el verso 3 puedes estudiar que el pueblo estaba oprimido. Voy a seguir leyendo. Verso 6. Y ella, vean qué hermoso corazón tenía Débora. Ella sabía lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque era una mujer de Dios. Vean lo que ella hizo. Y ella envió a llamar a Barak,
hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, vean lo que le dijo, pues no te ha mandado Dios, el Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Vean lo que dijo Dios, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak tenía que levantarse como líder, como juez. Esa era la voluntad de Dios. Y él lo sabía. Por eso Débora, guiada por el Señor, le dijo, ¿qué no te ha mandado Dios que asumas tu papel de responsabilidad en frente de la nación de Israel? Barak quizá ponía excusas. No quería asumir el papel, el orden de Dios. Y vean qué bonito cómo podemos sacar preciosas enseñanzas para nuestra vida. Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué les dio la victoria? Porque ellos decidieron implementar el perfecto diseño de Dios para el pueblo. Dios quería que el varón se levantara. Dios utilizó a una mujer, pero Débora no se puso en el papel del varón. Débora, guiado por Dios, impulsó, motivó en amor a Barak para que pudiera levantarse y así establecerse de acuerdo al orden perfecto de Dios. Y así tuvieron la victoria. De la misma manera, familia y amigos que me escuchan por internet y las redes sociales, tendremos victoria en nuestras vidas, victoria en nuestras familias, si establecemos el diseño perfecto de Dios que pensó para cada una de nuestras familias. El diseño perfecto de Dios para nuestras familias. Dios espera bendecirte. Dios nos promete felicidad completa. ¿No quieres eso para tus hijos? ¿Para tu familia? Felicidad completa. Establece el diseño de Dios para la familia. No es como los hombres crean, es como Dios lo establece en su palabra. Por eso estaban oprimidos, porque se había levantado una mujer para gobernar. Los ayudaba definitivamente una mujer llena de Dios en el corazón. Por eso Débora no quiso asumir el papel del varón, sino impulsó, llamó a Barak. ¿Qué no te ha dicho Dios? Dios está contigo, Dios nos va a dar la victoria, pero tenemos que establecer el diseño de Dios para el pueblo. Si tú tienes una computadora y algo empieza a fallar, ¿qué haces? Pues vas a buscar el manual del refrigerador para buscar las respuestas. ¿Por qué no sirve tu computadora? Sí, lógico, ¿verdad? De la misma manera, si existen problemas en tu familia, ¿a dónde corremos? ¿A dónde buscamos respuestas? No existen mejores respuestas para tener orden y bendición en la familia. No existen mejores respuestas que las que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Él creó al hombre, a la mujer. Dios instituyó a la familia. Las mejores respuestas que podemos obtener para ayudar en nuestras familias están en la palabra de Dios. Número 1. Esto es algo que todo el pueblo tiene que entender. Dios es un Dios de orden. Lo puedes checar en todos los libros de la Biblia. Dios es un Dios de orden. Si ustedes buscan en el diccionario qué es orden, orden es colocar las cosas en el lugar que les corresponde para que todo
funcione correctamente. ¿De quién es responsabilidad que nuestra familia se encuentre bien? ¿Del varón? Es responsabilidad del varón, responsabilidad de la mujer, responsabilidad de todos. Aquí no vamos a buscar culpables, vamos a aprender el perfecto diseño de Dios para la familia. Dios quiere bendecirte. Tienes que establecer el diseño de Dios, el orden de Dios en tu familia. Así lo hizo Israel, que fue oprimido por sus enemigos durante 20 años y pudieron obtener la victoria. De la misma manera, tendrás victoria en tu familia si decides establecer el diseño perfecto de Dios para la familia. Dios nunca se equivoca. ¿Me acompañan por favor a 1 Corintios 11? 1 Corintios 11, verso 3. 1 Corintios 11, verso 3. Esto es algo que todos tenemos que saber. 1 Corintios 11, verso 3. Se los leo. Ahí lo tenemos en los monitores. Pero quiero que sepáis, esto es algo que Dios quiere que todos, hombres, mujeres, niños, la iglesia de Dios. Israel tenía victoria cuando establecían el diseño, el orden de Dios en sus vidas. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Porque tienes que comprender, tienes que establecer el diseño, el orden de Dios para la familia en tu vida. Dice la Escritura, esto es algo que tenemos que saber todos. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea que arriba del varón, ¿quién crees que está? Dios. No es un juego. Dios debe de estar por encima del varón como cabeza. Otra vez, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. El término cabeza nos habla de autoridad responsable y protección. Vean qué hermoso. Cabeza nos habla de autoridad responsable, porque no se trata de ver quién grita más, se trata de establecer el orden de Dios, porque la mujer tiene igual capacidad que el hombre. Aquí no se trata de quién puede más, se trata de establecer el orden de Dios en nuestras vidas. Dios le delegó al varón la responsabilidad de la familia. ¿A quién Dios le delegó la responsabilidad de la familia? Al varón. Al varón. El varón ha sido llamado por Dios a brindar protección a los suyos. ¿Pero a qué nivel? Para que comprendamos el papel del varón en casa, en la familia. ¿A qué grado? Este versículo impacta tremendamente mi corazón. Efesios 5, verso 25. Vean esta información que viene de parte de Dios para la iglesia, para sus hijos. ¿A qué nivel, Señor? ¿A qué grado? Dios nos manda como responsables de nuestras familias. Y si una mujer puede decir, ¿y si yo no tengo a un varón a mi lado? Ahorita vamos a platicar de eso. Vean este versículo. ¿A qué nivel el Señor quiere que te pongas las pilas, varón que me escuchas? Dice la Escritura en Efesios 5, verso 25. Maridos, vean qué información nos deja el Espíritu Santo. ¿De veras? Conmueve mi corazón. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo, Señor? ¿Quieres que amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo, así de la misma manera, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que hizo Dios en la cruz, piensa por un momento lo que
que Dios estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. Entregó su vida sin ninguna limitante por amor. Dios decide hacerse hombre y Dios decide entregar cada gota de su sangre por ti y por mí. Y Dios dice en su palabra: maridos, deben de amar a sus mujeres. Así, de la misma manera, porque Jesús es nuestro ejemplo de vida. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El varón ha sido llamado por Dios para amar a la mujer. Y Dios no nos habla de te doy cierto lugar, cierta parte. No, Dios habla, debes de entregar todo, así como Cristo amó a la iglesia. Y si yo soy mujer y estoy sola, tengo excelentes noticias para ti. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Dios está contigo. Y escucha esto que viene de parte de Dios para ti. Está en Isaías capítulo 54. Voy a leer el verso 5 y el verso 10. Porque tu marido, así dice Dios, porque tu marido es tu hacedor. Dios de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel. Dios está contigo. Nunca va a desampararte, nunca va a dejarte. El salmista escribió el Salmo 91, se lo recomiendo para que lo estudien, para que lo tengan clavado en el corazón. El que habita, dice el Salmo 91 al inicio, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que está cerca de Dios. Mira, yo no tengo un varón en casa, pero tú estás conmigo, Padre. Y de la manera en que Dios nos muestra, en que los varones tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestros hijos, de la misma manera Dios te ama, mujer, con todo el corazón. Dios dice: yo estoy contigo, yo soy como tu marido. Pero tienes que comprender el Salmo 91, el que habita, el que decide estar bajo la protección de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, siempre estará bajo la protección, bajo la seguridad, bajo el respaldo de Dios. Nada podrá hacerte frente. Tienes que establecer, mujer que me escuchas, el orden perfecto de Dios en tu vida. Poner a Dios como Rey en el corazón. Pero recuerda, nunca estás sola. Vean el verso 10, porque este versículo también, a todos me gustan, ¿verdad? Pero este versículo también me encanta. Es que mira lo que dice Dios, y que este versículo se quede clavado en tu corazón. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Dios, el que tiene misericordia de ti. Podrá pasar lo que sea, pero mi amor, mi misericordia, mi verdad nunca se apartará de ti, porque te amo. Dios te ama con todo el corazón. Qué hermoso versículo de Dios. El varón, así como Dios nos ama, el varón ha sido llamado a amar a la mujer. Y el amor, familia y amigos, ¿qué crees? Se demuestra con hechos. Ay, es que de veras, yo te amo, El amor se demuestra con hechos. Miren lo que escribió el apóstol Juan. Primera de Juan, por favor. ¿Me acompañan? Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Vamos a leer algunos versículos de esta preciosa carta del apóstol Juan. Juan escribió de una manera única, especial, muy de Dios, porque tenía una conexión única con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con Dios hecho carne. Por eso es que Juan, ya siendo un anciano, escribe con tal sensibilidad palabras de Dios que deben de estar presentes en nuestro corazón. Primera de Juan 3, verso 18. Miren cómo escribía siendo un anciano. Hijitos, no ames de palabra ni de lengua, eso no sirve.
De nada sirve que digas que amas a tu esposa si tu esposa no se siente amada por ti. De nada sirve que digas que amas a tus hijos si tus hijos no sienten ese cariño, ese respaldo por ti. No debemos amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En 1 de Juan, capítulo 4, vamos a leer, ahí estamos, el verso 7, del verso 7, por favor, al verso 9. Del verso 7 al verso 9. Amados, vean cómo hablaba el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean qué hermoso. Hay algunos que se pelean creyendo tener conocimiento de Dios. Ay, es que la salvación se pierde, no se pierde, y ahí están perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido para Dios. Aquí está la clave, familia. El que ama, voy a repetir, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, quieres tener la plena seguridad que formas parte del pueblo de Dios. Más allá de títulos o credenciales que te pongas, es que yo soy tal. A Dios no le interesan los títulos. Dios ve lo más profundo de tu corazón. Y la manera en que se demuestra que verdaderamente eres hijo de Dios está en el amor que le demuestras a todos los que te rodean. El que ama verdaderamente es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vean el verso siguiente, hermoso versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Él es nuestro ejemplo de vida. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué mejor ejemplo del amor de Dios, que entrega su vida en rescate por todos nosotros. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos. ¿Cuándo el amor? Es que de veras yo te amo. Cuando el amor verdaderamente es amor, número 1, el varón provee económicamente de todo lo necesario para el sustento de la familia. Esto es el diseño que Dios estableció para bendecir tu familia. El varón provee económicamente de todo lo necesario para el sustento de la familia. Y recordarán esta información que está escrita en el libro de Génesis. Y al hombre dijo, tendrás que ganar el pan. ¿A quién se lo dijo? Al hombre. Ay, no, es que los dos somos uno, entonces ponte tus botes, ahora le ayuda. A ver, dice, ve lo que dice la Escritura. Al hombre. Es que yo creo que así son las cosas. Mira, así estaban en el tiempo de los jueces. Hacían lo que bien les parecía. Se olvidaban del diseño perfecto de Dios para el pueblo, para la familia. Y por eso venían los problemas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que establezcas el diseño de Dios en tu casa. Y vendrá una bendición tremenda en tu vida. Porque es palabra de Dios. ¿A quién le dijo? Tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Ni dice eso, ¿ustedes creen? Dice con el sudor de tu rostro. O sea, nada más es una gotita aquí. No, con el sudor de tu rostro. ¿Qué tienes que hacer para que tu rostro esté sudado? Fíjate, o sea, moverte, aplicarte. Dios así lo estableció en su palabra. Tendrás que ganar el pan con el sudor de tu rostro. Y esto se lo dijo Dios al varón. Hay un proverbio que me gusta, de seguro lo han escuchado. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Qué exagera, no es cierto. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué las personas piensan de esta manera de la mujer? Que no se le toca ni con el pétalo de una rosa, porque son diferentes a nosotros. Dios las creó hermosas de esa manera. Su naturaleza es diferente. Ellas son más delicadas.
son más sensibles. Por eso Dios pone al varón como compromiso y responsabilidad ante Dios de cuidarlas, de protegerlas. Las mujeres fueron creadas para ser amadas y protegidas. ¿Están de acuerdo, mujeres que me escuchan? Ese es el diseño de Dios. No es lo que yo crea, es lo que la Biblia dice. Cuando el pueblo estableció el diseño de Dios, Dios bendijo de manera sorprendente. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras casas. Si vivimos de acuerdo al diseño de Dios, la mujer se sentirá amada, respetada, valorada y protegida. Varón que me escuchas, ¿qué tareas le has puesto bajo los hombros o sobre los hombros a tu esposa? ¿O a tu mamá? Piensa en esto, joven, que ya tienes 20, 25, 30, 40 años. Y sigue tu mamá manteniéndote. Y ahí está la pobre levantándose temprano y buscando y pedaleando, como algunos dicen, ¿verdad? Los jóvenes. Y andan por ahí buscando. Y el otro no puede encontrar trabajo. Yo no nací para eso. Yo nací para servir a Dios. Mira, ¿qué dice la Escritura? Tenemos que entender el orden de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: porque si alguno, vean esto, y esto no nada más es para el varón responsable en casa, para el esposo, también le habla a los hijos. Dice la Escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Amas a tu mamá? Todo lo que ha hecho tu mamá por ti. Y ahora que no está el varón en casa, el esposo, tu padre quizá, y estás tú solo, ¿qué tienes que hacer para que ella se sienta amada por ti? Mira, primero, tú trabajas para que ella esté bien. Ese es el diseño de Dios. Es la responsabilidad, porque si hay alguno que se diga cristiano, pero no provee para los suyos, y ahí está tu esposa trabajando y cargando quién sabe qué, cuántos costales para que tú puedas estar tranquilito viendo la televisión o en la computadora, Dios pedirá cuentas. Esta información es muy importante que se haga carne en nuestro corazón, pero todo lo tenemos que tratar en amor. Cuando el amor verdaderamente es amor, el varón, número 1, lo repito, provee económicamente de todo lo necesario para el sustento de la familia. Punto número 2, cuando el amor verdaderamente es amor, el varón se hace presente como figura de autoridad, se convierte en un ejemplo para todos, porque no es suficiente con que tú lleves el sustento a la casa. Hay varones responsables, hombres de bien, que están trabajando y no falta el sustento en la casa. Pero para Dios eso no es suficiente. Dios quiere que te conviertas en una figura de autoridad, un ejemplo para todos. Que dejes de ser como un adorno navideño, que nada más te aparece en la noche y cansado, que no le haces caso a tus hijos, no le haces caso a tu esposa. Tu esposa necesita de cariño, de que te conviertas en una persona detallista, comprensivo con ellas, servicial. Dice que, ¿y quién es mi papá? Mira, ahí está tu papá. Dice, ay, sí, Blanco, ese es un adorno navideño, está al lado de tu papá, porque ni siquiera tus hijos, por el tiempo que han pasado con él, con padres ausentes, el amor verdaderamente es amor cuando el varón se convierte en figura de autoridad, un ejemplo de amor para todos. ¿Quién es el responsable de la educación para los hijos? No, mira, yo me voy a trabajar y tú ahí te haces bolas con nuestros hijos. No es el diseño de Dios. El varón que ama como Cristo amó a la iglesia, se convierte en esa figura de autoridad y es igualmente responsable con su esposa de la educación a sus hijos.
Tú eres esa figura de autoridad. Pero a lo mejor no está el varón en casa. Dios te levanta, mujer, como figura de autoridad. En ti operarán todos los ministerios. El poder de Dios. Pero recuerda, mujer, recuerda, hombre, encima de ti está Dios. Dios debe de establecerse como rey en tu vida. Quizá te encuentras ahora sola, pero Dios tiene el control de las cosas. Establece el orden. Ora con todo el corazón, con autoridad, porque Dios te la ha dado. Y en su momento, si es la voluntad de Dios, traerá a esa persona que quizá anhela tu corazón a tu vida. Pero establece el orden de Dios en tu corazón. Cuando el amor verdaderamente es amor, el varón se convierte en verdadero líder espiritual, guiando a la familia por el camino del Señor. Mira, es muy importante estar todos juntos viendo quizá la televisión o conviviendo con X cosas, pero lo más importante es Dios. Mira cómo se debe de levantar el varón en casa, como el proveedor, el protector, el ejemplo, figura de autoridad. Y también el varón es responsable ante Dios del crecimiento espiritual en casa. Pues estaremos muy cansados y es importante tu partido de fútbol, pero primero está Dios. Y yo no dejo de ir a la iglesia. Y yo llevo a mis hijos a la iglesia, a mi esposa a la iglesia, porque lo más importante es el alimento espiritual. Y tú eres el responsable ante Dios de lo que pase con la vida de tus hijos. En tu matrimonio, Dios puede hacer cosas hermosas en tu vida. Para traerlos al grupo de jóvenes, para traerlos a escuela dominical, para no faltar los estudios entre semana. Para que un tiempo, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, un tiempo le dediques a tus nietos para aprender algo de Dios. Hasta una reunión en casa, una comida, sería buena. Sería una buena excusa, ¿no? Como para, vamos a darle gracias a Dios. No hablamos de religión, pero vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece, hijos? Porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Fíjate lo que puede hacer una comida en casa, con la familia, cómo Dios puede empezar a trabajar en el corazón. Pero el verdadero varón que ama con todo el corazón se convierte en un líder espiritual. Lo más importante es el Señor. Y a toda la familia y amigos que nos escuchan por internet y las redes sociales, ¿qué les parece si establecemos el orden de Dios en nuestras vidas? Si estableces el orden de Dios, te va a ir bien. Es que yo creo que son así las cosas. Mira, el orden de Dios siempre estará en armonía con su palabra. Siempre estará en armonía con su palabra. No es que tú tienes que trabajar con... A ver, el orden de Dios siempre estará en armonía con su palabra. El diseño de Dios para la familia es claro. El varón es cabeza del hogar, responsable. No pueden llegar las bendiciones a tu vida si no estableces el diseño de Dios. Qué hermoso que jóvenes puedan llegar en casa y decirles: papá, mamá, ¿qué necesita? ¿En qué puedo ser de utilidad? Qué hermoso. Demostrando el amor, más allá de palabras, sino a través de una vida transformada. Y el hombre debería de tomar la iniciativa. El hombre debería de ser el primero en decir: vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Pero muchas veces no es así, como fue con la historia de Débora y Barak. La mujer fue la que empezó a fungir como juez sobre Israel, pero seguían oprimidos porque no era el diseño de Dios. Débora lo sabía. Y tú, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, hijo, puedes ser como esa Débora, la mujer, convertirse. ¿Sabes qué? Yo no voy a asumir el papel del varón. Yo voy a buscar establecer con amor el diseño de Dios en mi casa. Esa es la actitud que tuvo Débora. Por eso mandó llamar a Barak. Nosotros podemos hacer las cosas, pero Dios quiere que tú te levantes.
¿Qué no te ha dicho Dios que ese es tu lugar? Que Dios está contigo, que Dios te va a dar la victoria. Vean el corazón de Débora, buscando, mira, no eches a perder a tus hijos. Los papás estamos para apoyarlos en todo, pero llega un momento en que los varones tienen que responsabilizarse, tienen que tener alas, volar, alcanzar metas, propósitos de Dios. Pero muchas veces con la sobreprotección inutilizamos a nuestros hijos de por vida. Y escuchamos testimonios en la iglesia de personas que tienen hijos en casa de 30, 40 años, que inclusive tienen que llegar las autoridades porque ya se le está poniendo al brinco a la mamá. Le roban a la mamá. Agresión física y verbal. No podemos permitir esto como hijos de Dios. Tenemos que establecer el orden de Dios, así como lo hizo Débora. Sí, yo puedo levantarme, tengo toda la capacidad, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el varón asuma su papel. Por eso Débora buscó a Barak, levántate. Y cuando Barak dudaba, tomó el lugar de autoridad y juntos pudieron alcanzar la victoria. Pero la mujer puede decir, es que yo gano mucho más que mi esposo. Ha llegado el momento de convertirte en su ayuda idónea. El esposo no fue llamado a ser tu ayuda idónea, sino es al revés. La esposa tiene que ser la ayuda. Si Dios te ha bendecido con un trabajo impresionante y bendición económica, gracias a Dios, pero eso tiene que ser dirigido como ayuda en la casa. Tienes que orar con tu esposo. Y el esposo tiene que establecerse como figura de autoridad, siguiendo el diseño de Dios, y debe de convertirse el hombre en el proveedor, en el sustentador de la casa. Entonces, todo lo que tú ganas, esposo, lo vamos a utilizar para la manutención de la casa. Y lo que yo estoy ganando, quizá lo tengo como un fondo para nuestro retiro, o para ayudarte en unas vacaciones, o para ayudar en la escuela de nuestras hijas. Es una ayuda, pero el hombre tiene que asumir el papel que Dios le delegó. ¿Qué tienes que hacer? Ora a Dios. Esto es para los dos, para que Dios les muestre. Pero el hombre no es la ayuda idónea de la mujer. No es el diseño de Dios. Es que no sabes cómo me ayuda a cargar las cosas. No se trata de eso. La mujer ha sido llamada a ser la ayuda idónea del hombre. Ese es el diseño de Dios. Ay, pero nosotros estamos así muy bien. Mira, establece el diseño de Dios en tu vida y vas a ver bendición en abundancia. Porque es el diseño de Dios. Así fue con Débora y Barak. Cuando Barak se levantó, se estableció el orden y Dios les dio la victoria. Si tú quieres casarte, mujer que me escuchas, piensa muy bien en la persona con la cual quieres tener esta relación ya formal. Piensa que el amor va más allá de un hombre responsable que trae el sustento a la casa. Como Dios lo dice, también el Señor nos habla que este varón tiene que tener en su corazón la idea de la figura de autoridad en amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vean cómo es importante que el varón comprenda que lo más importante es Dios. Por eso, no debes de unirte en yugo desigual con los que no creen. Dios quiere evitarte profundo dolor en el corazón. Esta persona tiene que tener muy claro que lo más importante es Dios. Y si Él tiene esto clavado en el corazón, la victoria es segura para tu vida. Por tanto, Débora representa a papás que en verdad aman a sus hijos. Débora representa a líderes que en verdad aman a sus ovejas o a las ovejas que son de Dios, que no pueden estorbar para que ellos puedan levantarse. Tenemos que establecer el orden de Dios en nuestras familias, en nuestra iglesia. El orden de Dios, el diseño de Dios es claro. No podemos inutilizar más y estorbar el diseño que Dios pensó para nuestras vidas. Estamos juntos en esto. Tu esposa te ama, tú la amas con todo el corazón. Oren a Dios
y que Dios les muestre cómo establecer el perfecto orden de Dios en sus vidas. Te damos las gracias, Señor, por este día que nos regalas de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad y dices en tu palabra que tú nos harás entender. Y tú nos mostrarás el camino que debemos seguir. La victoria está asegurada si vivimos de acuerdo al diseño perfecto que tú has establecido para nuestras familias. Puede haber situaciones muy duras en tu casa. Puede haber profundo dolor en tu corazón. Dios te dice, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Yo te amo con todo el corazón. Podrán caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, nada podrá alcanzarte. Y esta bendición será extensiva para tus hijos, aunque no vivan contigo. Pero si tú decides establecerme en primer lugar en tu corazón, como Rey, como Señor, vivir de acuerdo al orden de Dios, Dios, mira, será tu vida como un canal de bendición, un fuego que no podrá apagarse, no podrá contenerse, no podrá retroceder. Tu vida impactará a todas las generaciones que están contigo, tus hijos, tus nietos, bisnietos, quien sea. Pero tienes que establecer el diseño, el orden de Dios. Dios está por encima de todos nosotros. Padre, te doy las gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias porque estás con nosotros. Es tu promesa, Padre, tu promesa es verdad. Yo la creo con todo mi corazón. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos es por ti. Tu gracia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Señor, tú sabes lo que está pasando en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, los que traen profundas cargas, profundo dolor en el corazón. Hoy, Padre, unidos en un mismo sentir, con un mismo corazón, te pedimos, Padre, que tú resuelvas pronto estas situaciones en sus vidas. Reconforta, fortalece su corazón, su espíritu. Padre, 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces con tus brazos de amor tú lo levantas. Te amo con todo mi corazón y gracias, Padre, porque cada uno de nosotros cumplirá tu perfecto propósito en nuestras vidas. Gracias a Jesús, nuestro ejemplo de vida, esa clase de amor que no le importó morir en esa cruz por nosotros. Hoy, Padre, te pido que me perdones si no he sido esa figura de autoridad en mi casa, si no he buscado establecer tu diseño en mi casa. Perdóname, Señor. Padre, si he inutilizado a personas que viven conmigo, a mis hijos, Padre, creyendo que con esa protección iban a salir adelante, pero desviándome de tu diseño y de tu plan perfecto de amor que nos demuestras en tu santa palabra. Si ha sido así, perdóname, Señor. Queremos que tu iglesia se levante, Padre. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Jesús. Hoy recibo el perdón de mis pecados, la herencia de la vida eterna. Ahora nos convertimos en familia espiritual, familia de Dios, a través de la fe en Jesús. Con Dios todo será diferente. Agradécele a Dios, todo será diferente. Gracias, Señor. Tú tienes el cuidado y control de mi vida. Tú sabes que está azotando nuestra vida, nuestras familias, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Por algo pasan, Señor, pero siempre contigo, en su momento, bajo tu guía y dirección, obtendremos la victoria. Te damos toda la gloria en este día, Señor. Amén. Gracias, Señor.